Esta es la noticia del día en Noticias Caracol. Buenas noches. Dos noticias ocupan la atención del mundo: el naufragio de una barcaza en Italia con más de 500 indocumentados a bordo y un tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca. Iniciamos con la tragedia en Italia, que deja hasta el momento 114 muertos y más de 200 desaparecidos. La embarcación movilizaba a 500 inmigrantes ilegales. El grupo había partido de África y estaba a 1 kilómetro de su destino, la isla de Lampedusa. La barcaza se incendió y se volteó. Sobrevivientes aseguran que 3 buques pesqueros que vieron la barcaza en alta mar se negaron a prestarles ayuda. En noticias nacionales, esta tarde se registraron fuertes disturbios frente a la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Por más de 5 horas, encapuchados atacaron con piedras y papas explosivas al escuadrón antimotines. El comercio y las vías aledañas a la universidad fueron cerradas por seguridad. 5 uniformados que respondían a los disturbios con gases lacrimógenos y chorros de agua resultaron heridos. Voceros de los manifestantes señalaron que la protesta se realizó para exigir una mejor calidad de la educación superior. Las clases fueron suspendidas indefinidamente. Un estudiante de aviación salió ileso esta tarde al accidentarse una avioneta en el aeropuerto regional Olaya Herrera de Medellín. La aeronave tipo monomotor se salió de la pista y se volcó en un costado, segundos después de aterrizar. Técnicos con ayuda de un helicóptero lograron levantar la nave y retirarla de la pista. Según las primeras investigaciones, el accidente se presentó por una falla en el tren de aterrizaje delantero de la avioneta. La emergencia obligó a las autoridades aeronáuticas a cerrar la terminal aérea durante 1 hora y 20 minutos. En un misterio se ha convertido el paradero de un profesor universitario que habría sido víctima de un paseo millonario en Cali. Investigadores del Gaula obtuvieron este video en el que se observa al conductor de un taxi cuando hace un retiro de dinero con la tarjeta del profesor Óscar Sierra, luego de su desaparición. El responsable del taxi fue detenido dentro de la investigación. Según la policía, esa noche y al día siguiente, los delincuentes retiraron cerca de 5 millones de pesos en otros cajeros de la capital del Valle y de Jamundí. Un hombre se lanzó hoy al río Atrato para fugarse de una persecución de la policía. El sujeto, señalado por comerciantes de haberse robado un morral, se lanzó al río Atrato pese a la solicitud de un patrullero para que se entregara. El hombre permaneció durante 5 minutos en el agua y luego se fugó. Con base en el video, la policía dijo que trata de establecer la identidad y el paradero del delincuente. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Vanessa de la Torre y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches. Indignación nacional ha generado la actitud de la plenaria de la Cámara de Representantes frente al debate sobre las barras bravas. Miren ustedes estas imágenes tomadas por la cámara del diario El Tiempo, mientras el general Yesid Vázquez, inspector general de la Policía Nacional, explicaba las propuestas sobre qué debe hacerse y cómo tratarse la problemática de los jóvenes integrantes de las barras bravas. Este era el panorama de la plenaria de la Cámara. Al iniciarse el debate había 140 congresistas, pero a la hora de hablar el oficial de un tema tan importante y tan delicado, el recinto estaba casi vacío y los escasos presentes poca o ninguna atención le estaban prestando al general. Entre tanto, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, anunció hoy una serie de medidas para combatir el ausentismo en la votación de proyectos cruciales para el gobierno. Al referirse a la falta de quórum para adelantar el debate de la reforma a la salud, aseguró que descontarán el día de sueldo de los que faltaron, lo que equivale a cerca de 800.000 pesos por senador. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. La misteriosa desaparición de un profesor universitario en el Valle hace 26 días comenzó a esclarecerse. Noticias Caracol obtuvo un revelador video que está siendo analizado por las autoridades. Estamos en vivo desde la capital del Valle con Carlos Gutiérrez. Carlos, buenas noches. ¿Qué nos dice? Jorge Alfredo, buenas noches. Estas son los primeros resultados de las investigaciones que adelantan las autoridades de la capital del Valle del Cauca, en especial el Grupo Gaula de la Policía. Este ha sido un sonado caso, la desaparición que hoy completa 26 días del docente e investigador de la Universidad del Valle, el profesor Óscar Sierra. Las autoridades dicen que ya tienen plenamente identificado a las personas que pudieron haber desaparecido a este docente procedente del departamento de Antioquia.
Este video es la primera pista que tienen las autoridades para dar con el paradero del profesor Óscar Sierra. La cámara registra una estación de servicio de Jamundí, a donde llega un taxi. Su conductor se baja y hace un retiro de dinero, según la policía, con la tarjeta que pertenece al docente. Este reporte bancario revela que entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, los delincuentes recorrieron cajeros de Cali y Jamundí y retiraron cerca de 5 millones de pesos. Una vez el Gaula hace el seguimiento a cada una de sus productos bancarios de la víctima, se determina que de una de ellas hubo alrededor de 15 movimientos. Con base en el video, la policía capturó a este hombre identificado con el alias de Genaro. Tenía el control directo y responsabilidad sobre el vehículo, el cual fue utilizado para las transacciones bancarias en los municipios de Cali y Jamundí. Gonzalo Sierra, hermano del maestro, aseguró que poco a poco se va esclareciendo la extraña desaparición. Ocurría el 7 de septiembre en el sector La Vorágine, zona rural de Cali, cuando visitaba un predio a bordo de una camioneta y acompañado por 2 perros. Esto es un avance porque hasta hace muy pocos días no teníamos ninguna noticia, absolutamente ninguna noticia sobre Óscar, no sabíamos de qué se trataban. Cabe recordar que a mitad de este año el ex representante a la Cámara, Octavio de Jesús Zapata, de 75 años, murió por una sobredosis de escopolamina en medio de un paseo millonario. Su cuerpo sin vida, días después, fue encontrado en el río Cauca. Es información de Carlos Gutiérrez desde la Sultana del Valle y hoy se conocieron nuevos detalles del homicidio del niño que cantaba rancheras. Según sus padres, la menor de 14 años, que fue aprehendida por las autoridades en las últimas horas, habría planeado el asesinato junto a sus amigos. La menor de edad que habría participado, según la Fiscalía, en el asesinato de Carlos Andrés González, el niño mariachi, en el sur de Bogotá, estalló en llanto cuando fue detenida por una patrullera de la policía. La captura quedó registrada en un video. ¿Por qué me la van a culpar? ¿Cómo me la van a culpar en eso? Porque si no me la han hecho la audiencia, si no me la han hecho la audiencia. La mujer policía le lee sus derechos. Se le culpó el homicidio fue otra persona. Otra persona fue que La menor de 14 años fue enviada a un lugar de reclusión preventivo para niñas. Luego de la audiencia, el padre del pequeño, que interpretaba música ranchera, dio a conocer nuevos detalles del crimen. Ellos compraron la navaja, la compró Reyes, la compró abajo en el centro. Él la cargaba una semana antes de haber matado a mi hijo. Y reafirmó la teoría de la Fiscalía de que fue la niña la que engañó al menor. Hicieron el plan y ella se ofreció que sí, que ya lo llevaba. Y ella se lo llevó con engaños. Ese día que no me lo dejaron de entrar al colegio. ¿Y qué le decía él para llevárselo con qué engaño? Que fueran, que iban a buscar, que le iba a presentar una amiga. La Fiscalía aseguró que la niña de 14 años sería la autora intelectual del homicidio. Sin embargo, la menor no aceptó los cargos y se declaró inocente. Julián Ríos, Noticias Caracol. El gobierno presentó un plan para endurecer las penas a quienes conduzcan borrachos. Estos son los castigos propuestos. Las medidas de choque que propone el gobierno para ponerle freno a los irresponsables en las vías contempla comparendos superiores a 1 millón de pesos, la inmovilización del vehículo y prisión hasta por 37 años. El caballero se acabó de pasar la luz del semáforo en rojo. El castigo hoy es de... Según el Código Nacional de Tránsito, tiene un costo de 30 salarios diarios mínimos vigentes. Eso sería más o menos un salario mínimo mensual. Con la propuesta, esa misma infracción se multaría con 1.170.000 pesos. Además, se inmovilizaría el vehículo durante 1 mes y la licencia de conducción se suspendería por 5 años. Pues hay que aplicar cuando realmente se da la culpabilidad del infractor, ¿no? En este caso, pues, pasó un semáforo en amarillo, que eso cualquiera le pasa. Hicimos el ejercicio de tomar 5 cervezas y conducir. Me sigo sintiendo bien, pero evidentemente ya mis reflejos disminuyen. Sople, 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 sople. Sople más, por favor, sople. Aquí nos damos cuenta, 0.51. ¿Ya significa que estoy embriagado? ¿Tengo algún grado? Significa que está dentro de grado 1 de embriaguez. Según el coordinador del proyecto, el senador liberal Luis Fernando Velasco, el estudio en el Congreso a la propuesta de endurecer las penas a los conductores imprudentes se iniciará dentro de 2 semanas.
7:43. Las FARC dijeron hoy desde Cuba que no se les puede cuestionar por las demoras en la discusión de la agenda en el proceso de paz. Alias Iván Márquez, vocero de la agrupación guerrillera, manifestó que han puesto sobre la mesa cerca de 200 propuestas para resolver problemas del país en materia rural y de participación política y ciudadana, entre otros. Aunque se haya llegado a algo más de 25 cuartillas de acuerdos parciales, los alcances son modestos. En diálogo con Noticias Caracol, el exministro Álvaro Leiva Durán sostuvo que no está cometiendo ningún delito al tener contacto con la delegación de las FARC en La Habana, Cuba. Aseguró que él es un hombre de paz. El exministro Álvaro Leiva Durán dijo que sus encuentros con las FARC en Cuba no implican delito alguno. Yo a mí no me asusta nada. Obviamente que no hay delito y nada. Y además yo voy a empujar el proceso en un momento en que se está hablando. No hago acuerdos políticos con ellos, no me interesa su representación política, yo soy un hombre de paz. Aseguró que ha intentado hablar con el gobierno sin obtener respuesta. Sí busqué al presidente y al ministro de él, pero si no les interesa, pues ¿qué puede uno hacer? Yo tampoco me voy a poner a llorar. Para el penalista Francisco José Cintura, no hay delito cuando un particular se reúne con la guerrilla, pero advirtió que estos contactos tienen límites. Si el particular transgrede los límites de la ley en esas reuniones y se convierte en un partícipe de las actividades ilegales, al Estado le corresponde la carga de la prueba de demostrar la comisión de esos delitos. Por su parte, el fiscal general Eduardo Montealegre dijo que los funcionarios que viajen a La Habana, Cuba, sin autorización del presidente, no incurren en ninguna falta, pues las órdenes de captura a los miembros de las FARC están suspendidas. El orador motivacional australiano Nick Vujicic, quien nació sin extremidades y se ha convertido en ejemplo de vida para quienes tienen alguna discapacidad, estuvo hoy aquí en Noticias Caracol. De pronto su nombre no le dice mucho, pero miren estas imágenes que le han dado la vuelta al mundo, ellas hablan solas. Vujicic es un destacado conferencista que va por el mundo contando su experiencia de vida y compartiendo su fe, que lo ha motivado para superar sus limitantes. Tiene 30 años y ha escrito 2 libros, tiene una vida sin límites y un espíritu invencible y fue protagonista del cortometraje El Circo de las Mariposas. Esta es parte de nuestra conversación. Tú sabes que estamos en medio de un proceso de paz. El gobierno está negociando con las FARC. Este es un país que ha estado en conflicto en los últimos 50 años. Es un enorme paso y requiere compromisos de ambas partes. ¿Cuál crees que sería el mensaje para ellos? Para el gobierno y para las FARC que están actualmente en las negociaciones, quiero que sepan que Dios ama a esta nación. Yo nunca olvidaré a todos los congresistas en 2008 pidiéndole a Dios que perdonara los pecados de Colombia y orando para que curara esta tierra. Estoy agradecido de ver que se ha disminuido la violencia en los últimos 5 años y seguiré viniendo a Colombia a esparcir estas semillas de fe, porque la fe lo es todo. Mucha gente hace el mal debido al orgullo, la avaricia, la lujuria y la ceguera espiritual. A todos los enemigos allá afuera que le han infligido dolor a nuestras familias aquí en Colombia, yo no soy colombiano, pero le hago un llamado a los colombianos para que oren por estas personas y nosotros los perdonamos. Necesitamos aprender a perdonar a los demás y aprender a dejar el pasado atrás. Ejemplarizante. Y la entrevista completa esta noche en Última Edición a las 11:30 de la noche. Y esta es una buena noticia. Varias mujeres de Neiva de escasos recursos hacen lo que sea por sacar adelante a sus hijos que se encuentran en condición de discapacidad. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol y Bancolombia, más cerca. Haciendo la diferencia. En el barrio Luis Carlos Galán de Neiva, doña Emma Álvarez y varias madres cabezas de familia unieron sus esfuerzos y amor de madres para dar atención a sus hijos en condición de discapacidad. Hay niños que no tienen apoyo de nada. Con el único conocimiento que recibió cuando su hijo fue tratado por una discapacidad cognitiva, esta madre le puso el alma a crear la Fundación para la Atención de la Diversidad Funcional en la Discapacidad FADIFER. Lo que queremos, tener un sitio organizado donde se generen ingresos para estos niños ya que se encuentran en una situación de pobreza extrema. En su humilde hogar, doña Emma y otras madres venden tamales para sacar adelante a cerca de 60 niños de diferentes partes del Huila. Nos atiende y nos hace las terapias que ellos necesitan. Aunque su conocimiento de terapia física y respiratoria es
poco, ellas han logrado mantener a flote su fundación y a sus hijos estables. Queremos mejorar esa situación para ellos, que tengan una vida digna. Doña Emma y las otras mujeres invitan a que profesionales se unan a su causa para beneficio de los niños en situación de discapacidad del Huila. Un cerro en la Sierra Nevada de Santa Marta se ha convertido en territorio en disputa. Los indígenas arhuacos aseguran que es una montaña sagrada que les pertenece. Sin embargo, el Ministerio de Defensa dice que es suyo y que por eso tiene allí una base militar. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué es tan importante para ambas partes? Noticias Caracol investiga. Cae la noche sobre Nabucimaque, capital de los arhuacos, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y alrededor del fuego la conversación gira en torno a una preocupación que tiene esta comunidad indígena hace ya 48 años. Hay disminución de agua y de productos propios de la comunidad arhuaca y es porque lo del cerro nos afecta a todos los seres. El mamo, o líder espiritual, Miguel, se refiere al cerro Inarhua o el alguacil, hoy convertido en base militar. El cerro representa el corazón, el papá de todos los órganos, por eso hay tantos problemas. Asegura que los problemas son porque el ejército no les permite realizar en el cerro ceremonias ancestrales que buscan la armonía entre los humanos y la naturaleza. Nuestra misión como pueblo es cuidar a la naturaleza de manera espiritual. Nuestros hermanos y hermanas menores la cuidan de la manera material. Amaneció en el resguardo indígena y desde lo más alto de la sierra, tras caminar 2 horas bajo el mamo César. Llegó hasta aquí para hablar con nosotros y asegurarse que se escuche su voz. Le pido al gobierno, que ya tenemos mucho tiempo diciendo que reconozcan nuestros derechos. No le pedimos lo que es de él, le pedimos lo que a nosotros nos fue encomendado. El predio de 5 hectáreas fue cedido por la corona española a Valledupar en 1718. Este a su vez lo adjudicó al entonces Ministerio de Guerra en 1965. Tenemos una escritura que nos otorgó el Consejo Municipal de Valledupar. En esa época era un corregimiento de Valledupar. Este nos permite el dominio de este terreno. Pero los indígenas tienen en su poder 2 documentos claves. La Ley 200 de 1936, que impide se adjudiquen baldíos ocupados por indígenas, y una resolución del Ministerio de Agricultura del 74, que de nuevo define la zona como resguardo de los arhuacos. Y los militares, a darse cuenta que se había creado ese resguardo, que había un amparo jurídico legal que no podía transferir la propiedad, terminaron registrando, y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la época, vulnerando y violando la ley. Los arhuacos piden se revisen esos títulos y elevaron su protesta a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por lo pronto, el INCODER dice que el predio es propiedad fiscal del Ministerio de Defensa. El viceministro Jorge Enrique Bedoya está dispuesto a dialogar. Eso es un asunto de ponerse de acuerdo en cuáles son los mecanismos para que ellos puedan hacer presencia, como lo han venido haciendo al menos 4 veces en promedio al año. Según los arhuacos, solo se les ha permitido entrar 2 veces en 48 años. Para nosotros la cuestión es que se entiendan, se definan y se respeten los espacios de cada uno. Hoy Mamo César ve el cerro desde lejos y sueña con volver a esa tierra que para él representa el corazón, y desde ahí pedir por el planeta, cumpliendo así con la misión que le fue encomendada. Dora Glodman, Noticias Caracol.